Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar acerca del análisis vectorial. Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos básicos, ya que habíamos desarrollado en el tema de magnitudes, ¿no? Y unidades. Dice, si nos preguntamos por la masa de un cuerpo, nos bastará responder simplemente por el valor numérico y su respectiva unidad, ¿no? Por ejemplo, yo digo 5 kilogramos, ¿qué tengo? Un valor numérico y su unidad. ¿Está bien? Valor numérico y unidad. Entonces, pero si nos preguntamos, por ejemplo, ¿dónde está la oficina de correos? Nos responde, está allá a 10 cuadras de distancia, probablemente. Seguiremos preguntando para que nos aclaren la dirección a seguir, ¿no? Por ejemplo, si estoy en una calle y digo, señor, digamos, yo estoy en el Parque Bellido y digo, señor, quiero ir hacia el Parque Sucre. Entonces, ¿qué te dirán? Allá, tienes que ir por esa calle en dirección sur. En dirección sur, imagínense, ya están haciendo el concepto de dirección. Unas 3 cuadras, ¿no? En dirección sur, unas 3, 4 cuadras. Y ahí llegarás al Parque Sucre. Oh, entonces vamos a definir dos cositas, que los dos tipos de magnitudes. Una es la magnitud escalar y otra es la magnitud vectorial. Entonces, la magnitud escalar, dice, son aquellas representadas por una escala numérica y su respectiva unidad. En otras palabras, es esta. Una escala numérica o un valor numérico y su unidad. Mientras que la magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico y sus unidades, debemos especificar su dirección y sentido. Oh, profe, ¿y qué trata dirección y sentido? Muy bien, espérate, ahorita vamos a definir esas dos cosas, ¿no? Entonces, una magnitud escalar simplemente necesita el número, el valor numérico y su unidad. En cambio, la magnitud vectorial necesita, además de esto, su dirección y sentido. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a definir qué será un vector. Dice, un vector puede utilizarse para representar una magnitud física, ¿no? Quedando definido por un módulo y una dirección u orientación. Su expresión geométrica consiste en segmentos de recta dirigidos hacia un cierto lado, asemejándose a una flecha. Bueno, todo esto todavía no está entendible, ¿no? Pero dice que representa una magnitud física. En este caso, ¿a quiénes vamos a representar? Por ejemplo, vamos a representar el peso, la fuerza, el peso, la fuerza, la velocidad, la aceleración. Todas esas magnitudes físicas van a ser definidas mediante un vector. Más adelante vamos a estar definiendo, por ejemplo, si es una velocidad, vamos a hablar de una magnitud vectorial. Muy bien. Entonces, quedando definido por, dice, el módulo y su dirección. Muy bien. Entonces, para ello vamos a hablar de los elementos de un vector, ¿no? ¿Está bien? Dice que tiene 3 elementos principales. Módulo, dirección y sentido, ¿no? ¿Está bien? 3. Módulo es el valor numérico. Dirección, ¿qué será? Dirección, dice, corresponde a la inclinación de la recta respecto a un eje horizontal imaginario. Ahorita vamos a definir eso. Y sentido está indicado como la punta de la flecha, ¿no? Si va hacia la derecha, digamos, o hacia la izquierda, o en otras palabras, dice, determina el signo positivo por lo general, no se coloca. En un signo negativo, sí, ¿no? Entonces, como les decía, su expresión geométrica consiste en segmentos de recta dirigidos hacia un lado, asemejándose a una flecha. A ver, con esto vamos a ir a su representación gráfica. Acá tenemos un vector. Primero, el sistema de referencia, si se han dado cuenta, es un plano cartesiano. ¿Y qué es un plano cartesiano, profe? Es la intersección de dos rectas. ¿Y qué son esas rectas? Rectas perpendiculares. Y son conocidas ya, ¿no? La recta de las abscisas y la recta de las ordenadas. Entonces, este es nuestro sistema de referencia. Nos han dicho que el módulo, ahí está, aquí está nuestro vector, el vector AB. ¿Está bien? O también V, ¿no? Le han puesto V. Muy bien. Además, representación matemática. Todavía, antes de pasar a hacer los ejemplos, el vector siempre se representa por una letra y una flechita encima. O también una letra y una barrita encima, o simplemente determinado por los puntos a quienes está uniendo, ¿no? Por ejemplo, el vector AB, yo puedo poner de 3 formas, ¿no? Puedo poner con un vector V, con una flecha, ese es el nombre de mi vector, o también V con una barrita encima, o por los puntos que está determinado en mi vector, ¿no? El vector AB. Como está yendo de A hacia B, porque la flecha está indicando que está yendo hacia B, entonces mi vector será en ese orden, ¿no? A, B. Y si mi vector fuera lo contrario de B a, pues simplemente B a, pero con una barrita encima o una flechita encima. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿el módulo cómo se representa? Simplemente se representa por el valor absoluto de lo que ya había tenido, ¿no? De mi velocidad, de cómo se representa un vector, ¿no? O simplemente con
una letra. Le quito la flecha y la letra S simplemente se me dice el módulo. ¿Y qué es el módulo, profe? El módulo es el tamaño, la medida de mi vector. ¿Cuánto mide desde A hasta B? Eso se llama módulo. Dirección. Dice, es la inclinación. Ahí está, mi vector tiene una inclinación, una cierta inclinación. Pero para ello a veces es necesario trazar una línea de acción. ¿Y qué es la línea de acción, profe? Es la línea base por donde se inclina. Es la línea base y donde puedo ubicar a mi vector, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la dirección dice que es la inclinación, o es el ángulo, es la medida del ángulo de inclinación. ¿De qué? De mi vector respecto a quién. ¿A quién? En este caso, ¿a quién? A la línea horizontal. Y siempre dice que vamos a tener, dice, un eje horizontal imaginario. O sea, siempre vamos a tomar el eje horizontal, ¿quién? La base, a partir de él, vamos a hallar la inclinación. Y esa será la dirección. Muy bien. ¿Y qué será el sentido? El sentido dice que es la dirección de la flecha, ¿no? En este caso va desde A hacia B, y hacia B está inclinando. Ese es mi sentido. ¿Está bien? Entonces ya tenemos módulo, dirección, el ángulo y sentido, ¿no? Entonces yo te puedo decir, ¿no? Te doy un vector y te digo que es, hállame el vector que está en sentido contrario. En sentido contrario sería B, A. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de vectores, ¿no? A ver, vectores colineales. Los vectores colineales, estos son los que comparten, ¿qué cosa? La misma línea de acción. Por ejemplo, acá tenemos una línea de acción horizontal, entonces dentro de él tenemos aquí vectores, mira, el vector A, el vector B y el vector C, ¿no? Son colineales, están en la misma línea. Por eso, igual línea, en una misma línea. Muy bien, seguimos. Acá, dos, vectores concurrentes. Son los que, ¿qué? Sus líneas de acción van a intersectarse en un punto. Si te das cuenta, mira, la línea de acción de C está acá, la línea de acción de A está acá y la línea de acción de B está acá. Entonces, todos concurren en un punto o se intersectan en un punto. Vectores paralelos, dice, dice, los que tienen las líneas de acción paralelas, ¿no? Paralelas, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? A, B y C, ¿no? Líneas de acción paralelas. Paralelas. Ahora, vector opuesto. Dice, son iguales en tamaño, o sea, sus módulos son iguales, su tamañito, pero los sentidos son opuestos. Mira, podemos ver acá el vector A y el vector B con sentido opuesto. Dice, mientras A está con este sentido, otro A, supuestamente, está en sentido contrario. Entonces, cuando tenemos este caso de un vector y su sentido contrario, simplemente va a ser el negativo de ese vector. Si este era A, este va a ser menos A. Además de ellos son paralelos, ¿no? Vectores iguales. Para que sean dos vectores iguales, ¿qué tiene que pasar? Tiene que cumplir tres cosas, ¿no? El módulo tiene que ser igual de ambos. Módulo igual. Dirección igual. Entonces, teta y alfa tienen que ser iguales. Y sentido igual, ¿no? El mismo sentido, ¿no? Están separados, obviamente son paralelos, pero que tienen módulo, dirección y sentido igual. O sea, tres cosas tienen que cumplir para que dos vectores o tres vectores sean iguales, ¿no? Tienen que cumplir, ¿qué? Módulo igual, dirección igual y sentido igual, ¿no? Observación dice, de lo dicho anteriormente, podemos concluir que todo vector puede trasladarse sobre un plano en forma paralela, sin alternar ninguno de sus elementos. Claro, mira, digamos que este vector A es igual al vector B. Entonces, yo simplemente puedo trasladar el A hacia el B y esto puede trasladar en todo el plano, ¿no? Eso quiere decir esta parte. Además de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Multiplicación de un vector por un escalar o por un número. ¿Qué pasará, profe, si yo multiplico a un vector cualquiera por un número? Acá tenemos, por ejemplo, tres vectores. Tenemos un vector A, tenemos un vector 2A y un vector A medios, ¿no? ¿Qué ha pasado? El primero para llegar al segundo, lo he multiplicado por 2. Si te das cuenta, ¿qué va a mantener? Dos cosas mantiene. Dirección, teta, teta, teta. Y sentido, mira, todos van a ese mismo sentido. ¿Qué es lo que varía, profe? El módulo, ¿no? Digamos, si A, el módulo era 8, y a este le he multiplicado por 2, entonces simplemente, ¿qué va a cambiar con tu módulo? Te va a ser el doble, ¿no? Obviamente, ¿no? 8 por 2, 16. Ahora, profe, a este mismo A le saco la mitad. ¿Qué va a pasar? Sería 8 entre 2, 4. Entonces, muy bien, chicos. Si yo multiplico a un vector por un número, lo único que cambia, ¿qué cosa es? Su tamaño. ¿Está bien? O llamado también módulo. Lo único que cambia es esto. Mientras que mantiene su dirección y su sentido. Muy bien. Y si es un número negativo, profe, por el que le he multiplicado, ¿qué pasará? En este caso, ¿qué cambia su? Dos cosas ya cambian en este caso, ¿no?
cambia el tamaño y también cambia el sentido, ¿no? Mira, B está yendo hacia allá, luego multiplicado por menos 2B. Obviamente el módulo es el doble, pero ¿qué ha cambiado? Miren, el sentido ahora es hacia lo contrario, ¿no? ¿Está bien? Igualito acá. Entonces, si multiplico a un vector por un número negativo, cambia, ¿qué? El sentido y su tamaño y su módulo. A ver, acá también tenemos unas observaciones. Dice, para números positivos, dices, mayores que 1 crece y se mantiene el sentido, ¿no? Menores que 1 decrece y mantiene el sentido. ¿Está bien? Eso quiere decir acá, mira. Si yo multiplico por un número mayor que 1, 2 es mayor que 1, obviamente. Entonces mi vector crece. Si multiplico por uno menor que 1, un medio es 0.5, es menor que 1. Entonces, ¿qué cosa? El vector decrece, ¿no? Si el vector era A, le multiplico por la mitad, entonces queda 4. Entonces decrece, ¿no? Eso es cuando es mayor que 1 crece y cuando es menor que 1 decrece. Eso quiere decir acá, ¿no? Y para números negativos cambia de sentido, ya lo que les había dicho, ¿no? Ahora también vamos a hablar de la suma de vectores o vector resultante. Dice, consiste en reemplazar a un conjunto de vectores por un único vector llamado vector resultante. ¿Está bien? Para hallar el vector resultante, dicen que tenemos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, para vectores paralelos y o colineales. Dice, en este caso se consideran como si fueran simples números reales. Ah, ¿cómo será? Aquí está. Si yo tengo vectores paralelos, por ejemplo, estos son vectores paralelos, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a restar el módulo. No me interesa otra cosa. Cuando sean colineales, simplemente, por ejemplo, este va hacia la izquierda y este va hacia la derecha. Tener en cuenta, todo lo que va a la derecha es positivo y todo lo que va a la izquierda es negativo. Entonces, muy bien. Entonces, simplemente dice acá, si son colineales, considerar como si fueran simplemente números reales. Por ejemplo, entonces, simplemente como si fuera 5. 5 menos 2, 3. Listo. Pero ese es en módulo. ¿Está bien? Ahora, también dice cumple eso para vectores paralelos. Por ejemplo, acá tenemos ¿cuántos vectores paralelos? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, mira, tenemos acá un vector. Además de ser paralelos, estos son colineales. Acá también, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Entonces, restar, ¿no? Si este va para arriba y este va para abajo, entonces sería 3 menos 1, 2. ¿2 para dónde? Para arriba. Este va para abajo. Menos 5, que va para abajo. ¿Cuánto será? Menos 5. Sería menos 2, ¿no? Menos 2, 4. Más 1, 3. Entonces sería 3 la respuesta, ¿no? Entonces eso cumple en vectores paralelos. Simplemente se hace la suma o resta, ¿no? De acuerdo a su dirección y sentido, ¿no? Ahora, y para los que forman un ángulo entre sí, para ellos tenemos dos métodos. Uno, método del polígono. ¿Qué significa el método del polígono? A un conjunto de vectores voy a reemplazar simplemente por un vector. Mira, por ejemplo, consiste en colocar un vector a continuación del otro. Tengo estos vectores, les voy a continuar. Mira, voy a juntar. Le pongo A, luego le junto B y le junto C. ¿Está bien? De estos conjuntos de vectores le he puesto uno tras otro. Si se dan cuenta, están uno tras otro. Entonces voy a poner acá un vector, desde el punto inicial hasta el punto final. Y ese será mi vector resultante. Muy bien. Entonces, ese R va a representar ¿a quién? A la suma de A, B más C. Entonces, estoy nuevamente volviendo al concepto donde dice que es reemplazar muchos vectores por un solo vector, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro, A y B, igualito, ¿no? Punto A y B. Inicio y fin, ¿no? Entonces, simplemente a estos dos vectores reemplaza un solo vector, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos. Por ejemplo, aquí. ¿Qué dice? ¿Podrás cerrar el polígono? A ver, vamos a ver. Tenemos A, B y C. Si se dan cuenta, todo está continuo, ¿no? Este se llama un ciclo, en el caso de física. ¿Y qué quiere decir que sea un ciclo? Cuando pasa esta cosa, que todos sean continuos y no tenga inicio ni fin. Miren. ¿Dónde inicio? ¿Acá? ¿Acá? Acá no se sabe, ¿no? ¿Qué significa? Que la resultante va a ser 0. Muy bien, acá tenemos otro conjunto de vectores. A ver, ¿qué voy a hacer en ese caso? Miren, acá tenemos vector A, vector B, C, D, E, ¿no? Igualito, ¿no? Todos están continuos, miren. No hay un punto de inicio y un punto final. También, en este caso, entonces, ¿cuánto es la resultante? Va a ser 0, ¿no? 0. Igualito, a ver acá. ¿Serán continuos todos? Mira. Digamos que empiezo en este punto. En el punto D. D, A, C, y todos están continuos, ¿no? Si se dan cuenta, todos están continuos. Entonces, también acá, ¿cuánto es su resultante? 0. Muy bien. Ahora, chicos, esto sería solamente los conceptos de vectores. Ahora, para mayor énfasis, para llegar más a ustedes, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los ejercicios de aplicación, pero eso ya se va a desarrollar en la clase vía Zoom.
Muy bien, chicos, es la clase por hoy.